Hechos capítulo 1. Sea Cristo adorado para siempre. Bendito el dulce nombre del Señor Jesucristo. El versículo 8 dice la Sagrada Escritura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo te damos gracias por este día, altísimo Dios, que nos das la oportunidad de estar en este recinto, que con tu presencia es un recinto sagrado, para cantar al Señor Jesucristo, ofrecer nuestro culto de alabanza y adoración al Señor Jesús. Oh Dios Todopoderoso, pedimos, buen Dios, que tu presencia se manifieste sobre nuestras vidas, que nos hables, nos ministres, que nosotros podamos entender lo que quieres decirnos en esta mañana. Aprovechamos, oh Dios Todopoderoso, a pedirte también por el hermano Samuel Burgos, para que tú pongas tu mano sobre su cuerpo y lo sanes. Aleluya. Lo sanes, Señor. Sí, Señor. Aleluya. Para que él esté bien y esté tranquilo y pueda servirle tranquilo. Con confianza te pedimos, Señor amado, que los beneficios de las heridas de Cristo se expresen, se manifiesten en la vida de Samuel. Con toda confianza, Señor, te agradecemos profundamente que nos escuchas y nos contestas. Por Jesucristo nuestro Rey y Salvador. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, hermanos. Hoy se celebra tradicionalmente el día de Pentecostés. Y la celebración que la iglesia hace del día de Pentecostés no es la celebración de la fiesta de Pentecostés que celebran los judíos o que celebraban los judíos. Pentecostés es el recordatorio del día cuando los discípulos fueron investidos de poder de lo alto, con el propósito de ser testigos del Señor Jesús. Aleluya. Aunque sucedió en el mismo día que se celebraba la fiesta de Shavuot, que quiere decir las semanas, 50 días después de la resurrección del Señor Jesucristo. 50 días después de la resurrección del Señor Jesucristo, desciende el Espíritu Santo sobre los 120 que estaban en el aposento alto en el mismo día que se celebraba la fiesta de Pentecostés. 50 días después de la Pascua celebraban ellos la fiesta de Pentecostés. Pero lo que nosotros recordamos no es la fiesta de Pentecostés, lo que nosotros recordamos es la manifestación del Espíritu Santo sobre aquellos 120 discípulos que estaban en el aposento alto esperando que se cumpliera la promesa que el Señor había dicho, porque Él había prometido que Él pediría al Padre y el Padre iba a enviar el Espíritu Santo sobre ellos. Y por supuesto, cuando nosotros estamos hablando de que el Espíritu Santo vino, hay personas que confunden una cosa con la otra. Confunden la gimnasia con la magnesia. Porque el Señor en el capítulo 20 del Evangelio según San Juan, el mismo día que Él resucitó,
el mismo día que Él resucitó, por la noche se le apareció a los discípulos y le dijo algunas cositas, y dentro de las cosas que dijo e hizo, Juan dice que Él sopló y dijo, recibid el Espíritu Santo. Y la gente confunde, bueno, si recibimos el Espíritu Santo, si recibieron el Espíritu Santo, ¿por qué tuvo que venir el Espíritu Santo otra vez? ¿O lo recibieron o no lo recibieron? Y aplican eso, esa confusión, la aplican a sus propias vidas y a la vida de todos los creyentes. Si aceptamos a Cristo como Salvador y se nos da el Espíritu Santo como sello, ¿para qué tiene que venir el Espíritu Santo a bautizarnos? ¿Qué problema tenemos nosotros los seres humanos de tratar de meter a Dios en una caja? Dios hace las cosas como Él dijo que le iba a hacer. Él dijo que el Espíritu Santo iba a venir sobre ellos, iban a ser llenos de Espíritu Santo y fuego. Y la Biblia también dice que nosotros somos sellados con el Espíritu Santo. ¿Por qué Dios no puede hacer las dos cosas? Bueno, pues Él hace las dos cosas. Nos sella con el Espíritu Santo y después nos bautiza con el Espíritu Santo y nos llena de fuego. Y la llenura de fuego es para que nosotros seamos testigos. Porque el sello del Espíritu Santo es para salvarnos. Sin el sello del Espíritu Santo no podemos ser salvos, porque la Biblia dice que el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo. Una vez que una persona acepta a Cristo como Salvador personal, se le da al Espíritu Santo como un sello que dice esta persona pertenece a Dios. Y se nos da nada más y nada menos que la tercera persona de Dios. No la tercera forma de Dios. Eso se llama modalismo. No la tercera forma de Dios. La tercera persona de Dios. Ay, santo, aleluya. Bueno tú eres, dulce Espíritu Santo. Y Dios hace eso, hermanos queridos, porque Dios quiere hacerlo así. Y Dios no va a dejar de hacerlo así porque a gente no lo comprendan, no lo entiendan y dicen que no es así. Dios no va a dejar de hacerlo así. Recibimos el Espíritu Santo, viene sobre nosotros, viene a nosotros, dentro de nosotros para salvarnos, hacernos hijos, pero viene sobre nosotros para hacernos testigos. Y de eso es lo que yo quiero hablar en esta gloriosa mañana. Recibiréis poder, dice Lucas, que el Señor Jesucristo le dijo a los discípulos que estaban preguntándole, Señor, ¿vas a restaurar el reino de Israel en este tiempo? Y por supuesto, ellos querían liberación, querían paz, querían tranquilidad, querían alivio, querían disfrutar del reino, como nosotros queremos disfrutar del reino, ¿verdad que sí? Yo quiero disfrutar del reino, yo quiero que se acabe esto ya, que se acabe ya. Por eso dice Juan en su último capítulo de Apocalipsis, diga al Espíritu Santo y diga a la iglesia, ven Señor Jesús. Pero Él va a venir cuando Él va a venir cuando Él ha dicho que va a venir. Cuando Él separó la fecha para venir, ahí es que va a venir. Amén. Gloria a Dios. Mientras tanto, se nos dio el poder, el dunamis, la habilidad de Dios para ser testigos del Señor Jesucristo. ¿Y qué es un testigo? Un testigo es uno que testifica en una u otra forma de lo que sabe, de lo que ha visto, oído o experimentado. En el caso nuestro somos testigos de Jesucristo, de su persona, de su carácter, de su palabra y de su obra. Nosotros tenemos que ser testigos de la persona de Jesús. Tenemos que ser testigos del carácter de Jesús.
Tenemos que ser testigos de la palabra de Jesús y tenemos que ser testigos de la obra de Jesús. Gloria a Dios. Primera de Juan, capítulo 1. Juan escribe y dice, versículo 1 del capítulo 1, versículo 1 al 3. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Aleluya. Y Juan sabe lo que está diciendo, porque Juan no solamente vio, oyó, palparon su mano, sino que él se recostaba del pecho del Señor. Hello. Se recostaba del pecho del Señor. Gloria a Dios, de su amado Maestro. Aleluya. Porque la vida fue manifestada. Y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba en el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Testigos. Lo que hemos visto y oído, eso es lo que anunciamos, eso es lo que estamos diciendo, eso es lo que estamos testificando. Eso es lo que hace un testigo. Testifica, habla, anuncia lo que ha visto, lo que ha oído, lo que ha experimentado. Eso es lo que hace el testigo. Por eso es que la corte llama a personas para testificar. Y le hacen un juramento antes de testificar, asegurándose de que esa persona va a decir la verdad y nada más que la verdad. Y si no dice la verdad, en ese juramento que está él testificando, va a tener grandes problemas con la ley. Nosotros hemos sido llamados como testigos, hemos sido habilitados como testigos, después de Dios asegurarse de que somos hijos. Porque primero nos llenaron del Espíritu Santo, nos sellaron con el Espíritu Santo para hacernos hijos. Pero una vez que nos sellaron con el Espíritu Santo para hacernos hijos, nos llenaron del poder del Espíritu Santo para hacernos testigos. Aleluya. Por eso es que Juan está diciendo esto. Lo que hemos visto, hemos oído, eso anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y como sabemos nosotros, nosotros los que estamos aquí en el siglo XXI, ¿cómo sabemos nosotros de que estos aspectos de la persona de Jesucristo son verdad? Si nosotros no estuvimos allí. Juan dice lo que oímos, lo que palpamos, lo que vieron nuestros ojos. ¿Cómo nosotros podemos ser testigos? Pero también se nos llama a ser testigos, hermanos. No estábamos allí, pero se nos ha dejado unos recursos para que nosotros también seamos testigos de lo mismo que Juan, que estuvo allí. Testifiquemos de lo mismo que él testificó, que él estuvo allí. Nosotros no estuvimos allí, pero podemos testificar de lo mismo que él testificó. Y Dios va a honrar, apoyar y respaldar lo que nosotros digamos como testigos, como si hubiésemos estado allí. Aleluya. Esto es glorioso, hermanos queridos. Porque esto tiene que ver con el poder y la soberanía de Dios. Y aunque nosotros no lo entendamos, nosotros no vamos a entender cómo funciona el poder de Dios. No vamos a entenderlo. Para entender cómo funciona el poder de Dios, vamos a tener que ser Dios. Y ningún ser humano va a poder ser Dios. O sea, nosotros no tenemos que entender cómo funciona el poder de Dios para utilizar el poder de Dios.
¿Por qué no tenemos que entenderlo para poder utilizarlo? Porque se nos ha dado el permiso de poder utilizar el poder de Dios. ¿Cómo? Se nos ha dado el Espíritu Santo que está con nosotros. Recibiréis poder. Recibiréis poder. Una de las palabras que identifican esa palabra en griego poder, para que nosotros conozcamos, es la habilidad de Dios. Recibiréis la habilidad de Dios para que me sean testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta el último de la tierra. ¿Y eso es solamente para los 120 que estuvieron allí? No, es para toda persona que acepta a Cristo como Salvador personal. Toda persona. Gloria a Dios. Ellos estuvieron con la palabra viva. Cristo Jesús, el verbo. Oyeron la palabra viva hablar. Gloria sea al Señor Jesucristo. Nosotros tenemos la palabra escrita, pero no hay diferencia entre la palabra viva y la palabra escrita, porque la palabra escrita es una manifestación de la palabra viva. Ellos oyeron la palabra viva, nosotros tenemos la palabra escrita. Y oímos y leemos y nos identificamos y conocemos las mismas palabras que dijo la palabra viva. Qué bueno es Dios, aleluya. Por eso Él dijo, el Señor Jesucristo dijo, la palabra viva dijo en Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna, y ellas dan testimonio de mí. ¿Quiere conocer a Jesucristo? ¿Quiere estar habilitado para dar testimonio de Jesucristo? Conoce la Escritura, escudriñala. Porque el Espíritu Santo no va a buscar de otra fuente para ayudarnos a dar testimonio del Señor Jesucristo, sino la Escritura. Por eso es que el diablo ha querido cambiar la Escritura. Por eso es que el diablo en este tiempo se ha empeñado en cambiar la Escritura, en alterar la Escritura, en quitarle a la Escritura, en añadirle a la Escritura. Se empeña, ¿para qué? Para que no se dé el testimonio del Señor Jesucristo que hay que dar. Dos. Juan 16. Estamos diciendo para que nosotros sepamos cómo podemos dar testimonio si nosotros no estábamos allí. Bueno, la Escritura. Acabamos de decir que la Escritura nos habilita para que demos testimonio. Conocemos la Escritura y estamos habilitados para dar testimonio. Juan capítulo 16, el Evangelio según San Juan 16, versículo 12, del versículo 12 al 15, dice, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Ahora no las podéis sobrellevar. No las van a poder entender. No van a poderlas comprender si yo se las digo. Cuando venga el Consolador, entonces Él los va a ayudar a comprender. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. La necesidad, queridos hermanos, de ser llenos del Espíritu Santo. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará a mí. Él me glorificará a mí. Porque tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Cómo podemos testificar de Jesucristo? El Espíritu Santo va a tomar de lo de Cristo y nos lo va a dejar saber para que nosotros testifiquemos de Jesucristo. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Ahí tenemos en ese par de versículos, tenemos las tres personas obrando para nuestro bien. Las tres personas de la deidad obrando
para nuestro bien, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Del versículo 12 al 15. No tres formas, tres personas. Miren los pronombres que se usan en relación a no forma, sino a personas. Uno, ¿cómo podemos nosotros saber y ser testigos de Jesucristo? La palabra. Dos, ¿cómo podemos nosotros saber y dar testigo de Jesucristo? El Espíritu Santo. ¿Cómo podemos nosotros saber, conocer y dar testigo y ser testigos del Señor Jesucristo? La experiencia personal. Juan capítulo 14, versículo 15. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me aman, guarda mis mandamientos. Y si me amas y guardas mis mandamientos, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. La palabra otro es otro igual que yo. Para que esté con vosotros para siempre. Para siempre. ¿Qué implica para siempre? Que no se va a acabar. Siempre, siempre. Él va a estar con nosotros ahora, va a estar con nosotros siempre. Siempre, siempre va a estar con nosotros el Espíritu Santo. Porque estamos sellados. Es un sello que no se puede borrar, no se puede quitar. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir. Usted no puede orar por alguien que no ha aceptado al Señor Jesucristo para que el Señor lo bautice. Usted no puede hacer eso. Si usted nota que una persona, usted está testificándole, usted está orando por esa persona y esa persona comienza a hablar en lengua, fue porque Dios vio que esa persona en su corazón aceptó a Cristo. Así sí. Pero eso lo hace Dios. Ni usted ni yo podemos adelantárnoslos a Dios. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque el mundo no le ve, ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Mire lo que dijo el Señor. Mora con vosotros. ¿Cuándo? Cuando el Señor estaba ministrando, el Espíritu Santo estaba morando con ellos. ¿Cuándo va a estar en vosotros? El Señor en el capítulo 20 del Evangelio según San Juan sopló y dijo, recibid al Espíritu Santo. Ya Cristo había resucitado. Capítulo 20 había resucitado. Precisamente ese mismo día de la resurrección, en la noche fue que el Señor hizo eso. Amén. Estará en vosotros. Eso le pasa a toda persona que acepta al Señor Jesucristo. Viene el Espíritu Santo a estar dentro. Eso dice Pablo. Esa es doctrina fundamental. Todavía un poco y el mundo no me veréis más, no me verá más. Pero vosotros me veréis porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Y el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado de mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. Estamos hablando de experiencia personal. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos, plural, vendremos a él y haremos morada con él. Experiencia personal. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Mas el Consolador, ¿quién es el Consolador? El Señor dice quién es, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Experiencia personal. ¿Cómo entonces nosotros podemos saber para ser testigos del Señor Jesucristo? La palabra que nosotros tenemos nos habla del Señor Jesucristo, escudriñar las Escrituras, porque allá está el testimonio de Él. 2, el Espíritu Santo mora dentro de nosotros y el Señor dijo que iba a decirnos, a hablarnos de Cristo.
La experiencia personal que nosotros tenemos con el Espíritu Santo nos habilita para que eso suceda así. Entonces, aunque nosotros no estuvimos allí, la palabra escrita, que es la manifestación escrita de la palabra viva, nos dice quién es el Señor Jesucristo. El Espíritu Santo, que siempre ha estado con el Señor Jesucristo, está ahora con nosotros. Nos dice quién es el Señor Jesucristo. La experiencia personal que nosotros tenemos con la palabra, con el Espíritu Santo y con el Padre y el Señor Jesucristo, nos dice quién es el Señor Jesucristo. ¿Estamos habilitados nosotros para ser testigos del Señor Jesucristo? ¿Sí o no? De lo que sabemos hablamos y de lo que conocemos testificamos. Gloria a Dios. Entonces, sucedió algo en el día de Pentecostés. El fuego, como cuando sucedió que descendió Jehová en el monte Sinaí, habían ruido de trompetas y había fuego y había terremoto y había humo. Y el pueblo le dijo a Moisés, habla tú con él. Nosotros no vamos para allá. Bueno, el día de Pentecostés, otro ruido fuerte, como un viento recio, descendió el Espíritu Santo y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, conforme a la palabra profética, que los profetas hablaron de eso. En lengua de tartamudos hablaré a este pueblo. Comenzaron a hablar en otras lenguas. Las maravillas de Dios se hablaban en otras lenguas. Y las lenguas que el Espíritu Santo le daba eran lenguas que muchos de ellos conocían, aunque eran de diferentes naciones. El Espíritu Santo, para dar testimonio de lo que estaba sucediendo allí, utilizó las lenguas de esas naciones que ellos no entendían, pero muchos de ellos sí las entendían, para que ellos supieran que lo que estaba sucediendo allí era algo de Dios. Porque hablaban en lenguas que no conocían y magnificaban a Dios en una lengua que ellos no conocían. Por eso el apóstol Pablo dice que el que habla en lengua habla a Dios, aleluya, y no a los hombres. Porque por el Espíritu habla misterios, para Él habla misterios, pero no para el Espíritu de Dios. No para Dios, porque el Espíritu Santo toma esas lenguas y se las lleva al Padre. Miren, hermanos queridos, la necesidad de nosotros cuando oremos, orar en lenguas. Sí, soy un fanático de eso, de lo que dice la Escritura, sí soy un fanático. Aleluya. Gloria a Dios por este fanatismo glorioso. Ay, santo, aleluya. Oren en lenguas. Todo el tiempo que usted puede, oren en lenguas. Porque la Biblia dice, la palabra viva que da testimonio de Jesucristo, dice que cuando usted hace eso, usted está hablando con el Padre. Por unas lenguas que le está dando el Espíritu Santo. Ni el diablo entiende eso. ¿Cómo va a entender eso? Si es el Espíritu Santo que se la está dando a usted. Esa oración va directa al Padre, directa, sin interrupción. Qué bueno es el Señor, hermanos queridos. Entonces, Dios nos ha habilitado para hacerles testigos. Él nos ha habilitado para hacerles testigos. Allí hablaron lenguas. Cuando viene el Espíritu Santo se da unas señales de que hemos sido bautizados con el Espíritu Santo, y una de las señales es el hablar lenguas. Otros profetizan, otros ni hablan lenguas ni profetizan, pero sienten en su ser que algo ha sucedido. Lo sienten, literalmente sienten que algo ha sucedido en sus vidas. Y si eso sucede y no ha hablado lengua, pídale al Señor que usted quiere hablar en lenguas. Porque Dios da al que le pide, a los hijos que piden, Dios les da. Dios no hace excepción de persona. Pedid y se os dará, dice la Escritura. Ay, santo, aleluya. Estamos habilitados para ser testigos del Señor Jesucristo. Hablamos lenguas, sí, o profetizamos, sí, o sentimos la presencia, o nos estremecemos con la presencia del Señor, porque la presencia del Señor tiembla la tierra, no vamos a temblar nosotros. Pero hay algo más poderoso que algo sucede con el bautismo del Espíritu Santo, la presencia del Espíritu Santo, y es que podemos ser testigos del Señor Jesucristo.
Los verdaderos testigos del Señor Jesucristo. Los verdaderos testigos del Señor Jesucristo, porque estamos testificando de lo que oímos, de lo que conocemos, de lo que hemos visto, de lo que hemos palpado, de lo que experimentamos, de lo que nos está diciendo la Escritura. Estamos testificando. Verdaderos testigos del Señor Jesucristo. Aleluya. Qué bueno es el Señor, ¿verdad que sí? ¿Qué hacemos cuando comenzamos a testificar de Jesucristo? Que es una de las primeras cosas que nosotros hacemos. Hechos 10, del 37 al 47 dice: vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea después del bautismo que predicó Juan. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Aleluya. Y nosotros somos testigos. Nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole de un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase. Y es Pedro quien está hablando en estas palabras. Lucas está registrando, pero es Pedro que está hablando. No a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, y a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Quiere decir que Pedro está diciendo lo que ellos experimentaron, lo que vieron en relación al Señor Jesucristo después que él había resucitado. No está hablando de lo que había experimentado antes de la resurrección. Está hablando de lo que ellos vieron y experimentaron después que resucitó. Cuando estaban ellos pescando y apareció alguien en la playa y le dijo: hijitos, ¿tienen algo ahí de comer? Y Juan le dijo: Pedro, yo creo que ese es el Señor. Ese es el Señor. Y Pedro se puso la ropa y se tiró al agua y se fue a la playa. Y cuando llegó a la playa, el Señor Jesucristo tenía un pez en las brasas y un pan. ¿De dónde sacó el Señor aquel pez y aquel? Hermanos queridos, nosotros tenemos que testificar de estas cosas. Se nos ha llamado a nosotros para testificar de estas cosas. No estamos hablando de un misticismo religioso. Estamos hablando de una realidad palpable, una realidad verificable. Aleluya. Él está vivo. Gloria a Dios. Y nos habla. Y lo vemos y lo oímos, sentimos su presencia y nos muestra y nos revela y nos enseña y nos dirige y nos corrige y nos disciplina también. Porque Él está vivo y está con nosotros. Él dijo, antes de irse, dijo: he aquí, estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Si no hubiese sido por el Señor, ¿dónde usted estaría? Si no hubiese sido por el Señor, ¿dónde yo estaría ahora, hermanos? Si no hubiese sido por el Señor, que me dio la mano y me levantó y me sacó y me fortaleció y me administró y me ha ayudado. Si no hubiese sido por el Señor, ¿dónde yo estuviera ahora? Al Señor le debo mi vida, al Señor le debo mi vida. Gloria a Dios. Le pertenece a Él. Mi vida le pertenece a Él. Y eso hay que testificarlo. Lo que Él ha hecho con nosotros. Cómo ha sido con nosotros. Lo paciente que Él es con nosotros. Lo amoroso que es con nosotros. Cómo nos repite la misma cosa. Aunque somos a veces cabeciduros, nos repite la misma cosa. Para que aprendamos, para que nosotros no nos quedemos atrás, sino que nos desarrollemos, corramos con Él, caminemos a la par con Él. Gloria a Dios.
Nosotros somos testigos de las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea, en Jerusalén, a quien mataron colgándole en madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase no todo al pueblo, sino a los testigos que él había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al evangelio y que testificásemos de él. Testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Las primeras cosas, o una de las cosas que nosotros tenemos que testificar en este mundo, es que Jesucristo es el juez de vivos y de muertos. Él va a juzgar, queridos hermanos. Hay dos juicios que el Señor Jesucristo va a hacer después que venga en la segunda venida. Uno se llama el tribunal de Cristo, que es para la iglesia, donde el Señor nos va a dar recompensas y nos va a dar galardones o no nos va a dar nada. No es juicio de salvación, es juicio para los salvados, pero nos va a dar regalos y recompensas si fuimos fiel en lo que Él nos encomendó hacer. Si no fuimos fieles en lo que Él nos encomendó hacer, no vamos a recibir nada. Solamente la salvación. Y algunos van a ser salvos hasta como por la piel de los dientes. Dios quiera que me esfuerzo y todos los días hablo con el Señor eso, porque quiero ser un poquito más salvo que eso. Pero eso es para la iglesia. Galardones, eso es galardones. Pero después del milenio hay otro juicio que es para todos los muertos que no han sido salvos. El juicio del gran trono blanco, donde Cristo se va a sentar a juzgar por las cosas que están escritas en los libros. Y todas esas personas serán lanzadas en el lago de fuego. Eso no lo dije yo, eso no lo escribí yo, eso lo dijo el Señor. Pero hay que testificar de eso. Porque aquí Pedro está diciendo que nos mandó a que predicásemos al pueblo, testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos, que es de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirían perdón de pecado. Eso es otra cosa que tenemos que testificar. No solamente que Él es el juez. Él es juez. Viene un día en que Él va a juzgar a vivos y a muertos. Eso hay que decirlo, testificarlo. Y hay que testificarlo ¿por qué? Por amor a las almas. Hablar la verdad de Dios por amor a las almas. ¿Por qué? Porque cuando las personas oyen eso, las personas pueden decir, yo estoy perdido, yo tengo que arrepentirme de mis pecados. Yo no quiero ser condenado. Y cuando las personas oyen que no quieren ser condenados, entonces le decimos, si crees en Él, recibirás perdón de pecados en su nombre. Eso hay que testificarlo. Mire cómo Dios aprobó eso que Pedro estaba diciendo. Cómo Dios testificó de que lo que Pedro estaba diciendo era correcto y que Él se agradaba de eso. Versículo 44 del capítulo 10. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Diciendo Dios, eso es exactamente lo que yo quiero que digan. Y lo aprobó. Y los que estaban reunidos allí eran gentiles. Ya no eran judíos los que estaban allá en Jerusalén. Eran gentiles. Y ellos se quedaron atónitos. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Dios hace como Él quiere hacer. ¿Quién le dice a Dios que no hagas así o deja de hacer así? No. Dios hace lo que Él quiere hacer. Y Dios hace conforme al plan que Él hizo antes de la fundación del mundo. Él hizo un plan antes de la fundación del mundo. En ese plan hay cosas que Dios va a seguir haciendo que nosotros mismos, la iglesia, nos va a dejar atónitos. Porque los oían hablar en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro,
¿Puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Quiere decir que ellos, lo mismo que ellos recibieron allá en Hechos 2, aquí ahora en Hechos 10, los gentiles recibieron la misma cosa, lo mismo. Entonces, lo número uno que nosotros tenemos que hacer es, como testigos, testificar de que Jesucristo es juez. Ya Él no es el cordero que vino para ser inmolado, para morir, no. Ya Él murió y resucitó. Ahora es el juez de vivos y muertos. Y Él va a juzgar los vivos y los muertos. Pero también hay que predicar que en Cristo Jesús hay perdón de pecados. Solamente en Cristo Jesús. No hay ninguna otra forma de ser salvos sino a través del Señor Jesucristo. El Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 16. De tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Evangelio según San Juan, capítulo 14. Él dijo, yo soy la verdad, yo soy el camino, yo soy la vida y nadie viene al Padre si no es por mí. No hay otra forma de ir al Padre, no hay otra forma de ser salvo. Solamente en el Señor Jesucristo hay salvación, porque Él pagó el precio. Si hay otra persona que se encuentre que pagó precio, que lo diga ahora y que se pare al lado de Jesús, a ver cuál de los dos va a ser. Gloria al Señor Jesucristo. Tenemos que testificar eso. La Biblia dice en Proverbios 14:5 que el testigo verdadero no mentirá. Cuando usted ve una persona testificando de Cristo, de las cosas espirituales de Dios, y usted va a la Escritura a ver si eso es verdad y nota que no es verdad lo que están diciendo, es un testigo falso. Porque el testigo verdadero, dice la Escritura, no mentirá. Va a decir la verdad. La palabra, Cristo dijo, mi palabra es verdad, dijo el Señor Jesucristo. El testigo verdadero va a utilizar la Escritura dentro de sus contextos para testificar del Señor Jesucristo. No usar la Escritura fuera de sus contextos, como hace mucha gente, para testificar de lo que no saben ni entienden tampoco. Gloria sea al Señor Jesucristo. Mas el testigo falso hablará mentiras. Por eso es que nosotros vemos tanta gente hablando mentiras y testificando, hablando de cosas que ni ellos mismos entienden, porque son testigos falsos. Y la Biblia lo dice claramente. Ya Salomón lo dijo, que el testigo verdadero no miente. El testigo falso mentirá. Y el versículo 25 de Proverbios 14 dice, el testigo verdadero libra las almas. Y ahí entonces, queridos hermanos, ahí hay, en esa frase de ese texto, hay algo que nos compete a nosotros profundamente, la iglesia. El testigo verdadero libra las almas. El testigo falso va a mentir. El testigo verdadero no mentirá. Si nosotros nos consideramos testigos verdaderos porque tenemos a Cristo Jesús, tenemos la Sagrada Escritura, tenemos el Espíritu Santo, somos sellados con el Espíritu Santo, fuimos bautizados con el Espíritu Santo, nos consideramos testigos verdaderos, hay que decir las cosas como están en la Escritura. Tal y como están en la Escritura. ¿Por qué? Porque la Escritura es lo que va a hacer que las gentes se arrepientan de sus pecados. El Espíritu Santo no va a utilizar mi palabra, pero va a utilizar su palabra. No va a apoyar mi palabra, pero va a apoyar su palabra. Mi palabra puede ser que caiga al piso, pero su palabra no caerá al piso. No volverá atrás vacía. Quiere decir que el testigo verdadero libra las almas. ¿Cómo sabemos eso? Primera de Corintios 10:32 dice, no seáis tropiezos ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. ¿Dónde están las almas? Judíos, gentiles y la iglesia. Almas. El testigo verdadero libra las almas, porque somos testigos verdaderos, mas el engañoso hablará mentiras. Nosotros somos testigos de la persona de Jesucristo.
¿Cuántos conocen la persona de Jesucristo? Gloria sea el Señor Jesús. ¿Qué nos dice la Escritura de la persona del Señor Jesucristo? Mateo 16. Mateo capítulo 16. Aleluya. Versículo 13. Mateo 16, 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Está preguntándose una pregunta en relación a él mismo. ¿Quién dicen los hombres de quién soy yo? Ellos dijeron, unos que tú eres Juan el Bautista, otros que tú eres Elías, otros que tú eres Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Escuche bien, la pregunta esa de vosotros va directamente a los discípulos. Fue a los discípulos directamente. ¿Y vosotros? Él dijo, ¿quién dice la gente que soy yo? Ok, ellos dicen esas cosas. Pero ustedes, mis discípulos, ¿quiénes dicen ustedes que soy yo? Respondió Simón Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Número 1, tenemos que testificar de la persona de Jesucristo, que Él es el Mesías, el enviado de Dios, el ungido. 2, tenemos que testificar de que Él es el Hijo de Dios. No de que es un hijo de Dios, sino de que Él es el Hijo por excelencia, el primogénito, aleluya, y unigénito Hijo de Dios. Tenemos que testificar eso. ¿Sabe por qué? Porque dentro de las diferentes doctrinas falsas que se presentan en el siglo, dicen que Jesucristo no es el Hijo de Dios. Porque decir que Jesucristo es el único Hijo de Dios, el unigénito de Dios, implica decir que Cristo es Dios. ¿Sí? Pero nosotros tenemos que testificar eso. Nosotros no podemos decir con el siglo y con los demonios que Jesucristo no es el Hijo de Dios y que Jesucristo no es Dios. Él es Dios y Él es el Hijo de Dios, el que sale de Dios. El Hijo de Dios, el que sale de Dios, como es Hijo del Hombre. Eso es otro testimonio que tenemos que dar. Él es el Hijo del Hombre. ¿Por qué? Porque sale de la raza humana. Representa a Dios con los hombres y representa a los hombres con Dios. Hijo de Dios e Hijo de hombre. Hijo de Dios 100%. Él es Dios 100% y Él es humano 100% perfecto. Aleluya, gloria a Dios. Y nosotros tenemos que testificar eso, porque la doctrina falsa dice que Él no es Dios, que Él no vino en carne. Eso es una doctrina falsa. Cristo vino en carne. Si Cristo no vino en carne, todavía nosotros estamos en nuestros pecados. Nadie ha pagado por nuestros pecados. Hermanos queridos, el Espíritu Santo vino sobre nosotros para que nosotros diéramos testimonio de esas verdades. Nos metamos en la Escritura, le prestemos atención a Él y Él nos enseña lo que dice la Escritura y aprendemos y testificamos. Hay que testificar de la persona de Jesucristo. Él es. ¿Qué decimos de la persona de Jesucristo? Él es el Hijo de Dios. ¿Qué más decimos de la persona de Jesucristo? Él es el Hijo del Hombre. ¿Podemos nosotros confiar y depender de la persona de Jesucristo? Padre Santo, si no pudiéramos depender de la persona y confiar en la persona de Jesucristo, no tenemos fe. Porque para tener convicción y certeza se necesita tener dependencia, confianza total y dependencia total en Cristo. La confianza total y la dependencia total en la persona de Jesucristo nos ayuda a tener certeza y convicción. ¿Qué convicción? Yo tengo convicción de que Cristo es el Hijo de Dios y de que Él es el Hijo del Hombre. Tengo convicción profunda en la persona de Jesucristo. ¿Qué es lo que me da a mí esa convicción profunda en la persona de Jesucristo? La dependencia y la confianza total que yo tengo de la persona de Jesucristo. Él es el Hijo de Dios. Él es el Hijo del Hombre.
Mateo 11, 27. Esto que yo estoy hablando a ustedes hoy es precisamente de lo que implica el bautismo, lo que implica Pentecostés. Es cierto, hermanos, que nos gozamos cuando alabamos, hablamos en lengua, sentimos la presencia del Señor, brincamos, saltamos, corremos, gritamos, nos gozamos. Pero eso se puede acabar, salimos de por ahí y se puede acabar si nos descuidamos. Pero hermanos queridos, el ser testigos del Señor Jesucristo no solamente nos ayuda a nosotros, sino que va a ayudar a las almas. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, dijo el Señor. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni al Padre conoce alguno sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Eso es poderoso, queridos hermanos. Eso es sumamente poderoso. Él es el Hijo del Hombre, descendiente del ser humano. La genealogía de Jesucristo en Mateo y la genealogía del Señor Jesucristo en Lucas nos dice que Jesucristo es el Hijo del Hombre. Conectan al Señor Jesucristo directamente con Adán. Hermanos, antes de llegar a Adán, ¿sabe por dónde pasan? Pasan por David, pasan por Abraham y luego lo llevan hasta Adán. Yo estoy hablando no de las promesas de Abraham, ni estoy hablando del reino milenial. Estoy hablando meramente de la naturaleza humana de Jesucristo. Esas genealogías llevan a Cristo hasta Adán. Las dos genealogías. Entonces Él es el Hijo del Hombre. Lo que pasa es que Gálatas 4:4 nos dice a nosotros que Él es representante del ser humano, pero sin pecado. Gloria a Dios, sin pecado. ¿Y cómo logró eso el Señor? ¿Cómo logró eso siendo Él Dios? ¿Cómo logró hacer eso? De ser el representante del hombre y hacer lo que Él hizo, hablando de su obra. Filipenses capítulo 2, versículo 5 al 11. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo del derecho de ser Dios, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, estando en la condición de hombre, ser humano, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, ¿qué quiere decir Jesús? El Salvador. En el nombre del Salvador, de nuestro Salvador. ¿Quién es nuestro Salvador? Un ser humano, aleluya, que caminó esta tierra 2000 años atrás, llamado Jesús. Hijo, según se creía, de una muchacha llamada María. Aleluya. Y un hombre que lo adoptó como si fuera suyo, llamado José, pero no era suyo. ¿Y por qué decimos estas cosas? Porque estamos hablando de la persona de Jesús. Estamos hablando de la persona de Jesús. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria del Dios Padre. Esa persona humana, aleluya, que no se conocía. Bueno, déjenme aclarar esto. Dios sí lo conocía. Porque la Biblia dice que Cristo fue entregado desde antes de la fundación del mundo. Pero no se evidenció en el tiempo y en el espacio hasta que no se cumplió el tiempo. Gálatas 4:4. En el cumplimiento del tiempo vino Cristo. Entonces aparece, en Dios no existía, para que nosotros sepamos de lo que estamos hablando, en Dios no existía naturaleza humana. En Dios solamente existía naturaleza divina. Pero como para Dios no hay nada imposible, que fue lo que Gabriel le dijo a María, para Dios no hay nada imposible, muchacha.
Gloria sea al Señor. Por eso es que los boricuas entienden tanto a Gabriel, porque a Gabriel hablaba como los boricuas. ¡Muchacha! A Dios no es imposible. El santo ser que nacerá será llamado hijo de Dios. Será llamado hijo de Dios. ¿Cómo va a ser esto posible? Para Dios no hay nada imposible. El Espíritu Santo se va a encargar de eso. No te preocupes, tú entiendes. Y te entiendo lo que estás diciendo y estás correcta en tener esa interrogante porque estamos hablando de algo fundamental, algo trascendental. No lo entiendes. Y te entiendo. No fue como a Zacarías, que a Zacarías le dijo, bueno, porque incrédulo te vas a quedar mudo. A María no le dijeron eso. A María dijo, tranquila, no te preocupes por eso. Porque para Dios no hay nada imposible. Bueno, no había naturaleza humana en Dios. Pero como para Dios no hay nada imposible, Dios se añadió la naturaleza humana a Él mismo. Y utilizó el medio por el cual nacen, que Él mismo estableció que nacieran los seres humanos después de la creación de Adán. Él estableció cómo iban a venir todos los demás seres humanos. Asimismo, ese mismo medio lo utilizó Él. Y los elementos para crear aquel cuerpo humano los puso en el vientre de María, una muchachita de entre 14 y 16 años. Y ahí puso los elementos necesarios para que naciera ese que dijo el escritor de los Hebreos. El escritor de los Hebreos, aquí me preparaste cuerpo. La naturaleza humana del Señor Jesucristo. Y nace el Señor Jesucristo, un bebito precioso, aleluya. Una naturaleza humana, sin dejar de ser Dios. Si usted puede explicar, si usted sabe cómo fue eso, pues después yo le presto atención para que me lo explique. Gloria sea al Señor Jesucristo. Estamos hablando de la persona de Jesucristo, 100% divino, 100% humano. Y nosotros tenemos que testificar eso. Porque no fue la naturaleza divina la que murió. La naturaleza divina proveyó el medio. Y cuando proveyó el medio apareció la naturaleza humana para morir y pagar por nuestros pecados. Pero Dios no puede morir. Como Dios no puede morir, se consiguió la naturaleza humana para que en la naturaleza humana pagara el precio que nosotros no podíamos pagar. Porque no hay ninguno justo, dice la Escritura. Y la justicia nuestra es como trapo de inmundicia. Y eso en la persona de Jesucristo. Eso en la persona de Jesucristo. Gloria a Dios. 2, nosotros tenemos que ser testigos del carácter de Jesús. El Señor no echa atrás a su palabra. Isaías 57:15. Isaías 57:15. Gloria a Dios. Le voy a leer ese texto glorioso que dice ahí para que usted mire quién está hablando y recuerde que Él no echa atrás a su palabra. 57:15. Porque así dijo el alto y el sublime. Así dijo el alto y el sublime. El que habita la eternidad. El que habita la eternidad. Cuyo nombre es el Santo. Dice, yo habito en la altura y en la santidad, pero también con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Porque no contenderé para siempre, ni para siempre me enojaré, pues decaería ante mí el espíritu y las almas que yo he creado. Dios no echa atrás a su palabra. Dios no echa atrás a su palabra. El alto y el sublime, el que habita la eternidad. ¿Sabe lo que es la habita la eternidad? Esta es la eternidad y Dios le hace así a la eternidad. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo, hermanos. ¿Podrá un ser
como es nuestro Dios, mentir? ¿Para qué Dios necesitaría mentir? ¿Qué saca Dios con mentir? Ha creado todas las cosas. El espacio mismo que nosotros miramos y vemos el espacio, y los astrónomos miran el espacio y no le encuentran principio al espacio ni le encuentran fin al espacio. Mas sin embargo el espacio es una creación de Dios. ¿Para qué Dios necesita mentir? ¿Para qué necesita mentir? Entonces, es necesario que nosotros testifiquemos del carácter del Señor Jesucristo. Porque Él dijo que haría, que iba a hacer lo que hizo. Antes de hacer lo que Él hizo en el Antiguo Testamento, a través de los profetas, dijo que iba a hacer lo que hizo. A través de los modelos, a través de los paradigmas, a través de las sombras del Antiguo Testamento, dijo que iba a hacer lo que Él hizo. Y lo hizo. Y después que resucitó, dijo otras cosas que hizo. Y todavía va a hacer otras cosas que las va a hacer. Él las va a hacer porque Él dijo que lo iba a hacer. Gloria a Dios. Él no echa atrás a su palabra. Hebreos 13:8 dice que Jesucristo es el mismo hoy, ayer y por los siglos. Es el mismo, no cambia. El alto y sublime que habita la eternidad, aleluya, que habita la santidad, gloria a Dios. Es el mismo hoy, ayer, hoy y por los siglos. Él no cambia. Apocalipsis 3:14 y se escribe al ángel a la iglesia de la Odisea, aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. El testigo fiel y verdadero. El principio de la creación de Dios dice esto. Él es fiel y verdadero. Él no tiene necesidad de mentir. El diablo miente porque es padre de mentira. Donde nació la mentira fue en Satanás. Y es mentiroso desde el principio. Pero el Señor Jesucristo es fiel y es verdadero. Aleluya. Apocalipsis 1, del 4 al 6 dice: Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es, del que era y del que ha de venir, de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó, nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. ¿Tiene que mentir Jesucristo? ¿Por qué tiene que mentir? Él es fiel y verdadero. Él no echa atrás a su palabra. Él no tiene que mentir. Número 1, porque no está en su naturaleza. Y número 2, con todas las cosas que el Señor Jesucristo ha hecho y ha conseguido, Él tiene un nombre. En su naturaleza humana, Él consiguió un nombre que es sobre todo nombre. Hermano, no hay nadie ni nada sobre la naturaleza divina. Pero en la naturaleza humana, Cristo consiguió un nombre que es sobre todo nombre. Aleluya. Gloria a Dios Todopoderoso. Hermanos, el carácter del Señor Jesucristo se puede confiar en su carácter. No hay doblez. ¿Sabe que hay muchos cristianos que son de doblez? Hoy le dicen una cosa y mañana dicen otra cosa y hacen una cosa. Cristo no. Lo que Él dijo, eso va a ser. Lo que Él nos prometió, Él va a cumplirlo. Sin doblez. Ese es el carácter del Señor Jesucristo. Se confrontó con la muerte y le dijeron, eso es lo que te espera. Y Él fue al Padre y le dijo, Padre, si es posible, de otra forma, hazlo. Y si no, hágase tu voluntad. ¿Se puede confiar en el carácter del Señor Jesucristo? Fundamental para nuestra fe, confianza y dependencia total en la persona, en el carácter del Señor Jesucristo. Pero nosotros tenemos que testificar del carácter del Señor Jesucristo. ¿Cómo nosotros testificamos del carácter del Señor Jesucristo?
Cuando nosotros vamos a la palabra del Señor y vemos las directrices que nos da la palabra del Señor para que nosotros vivamos conforme a la palabra y cumplamos lo que dice la palabra, y vivimos aquí en el tiempo y en el espacio conforme a lo que dice la palabra, nosotros estamos testificando del carácter de Jesucristo. Es lamentable que nosotros, hablando en forma general de la iglesia, hemos olvidado este aspecto del bautismo en el Espíritu Santo el día de Pentecostés. Que nosotros recibimos el poder del Espíritu Santo para ser testigos de Jesucristo. No meramente por hablar en lenguas, gloria a Dios por las lenguas. Es un recurso que Dios nos ha dado para la oración. Pero lo más contundente y más poderoso es que podemos ser testigos de su persona, de su carácter, testigos de su palabra. Jeremías 23, 28. Las Sagradas Escrituras. Estamos ya para concluir. Jeremías 23, 28, dice la Escritura, el profeta que tuviere un sueño, cuente el sueño, y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. ¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Nosotros tenemos que testificar de la palabra del Señor. Dios está comprometido con su palabra. El cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Dios está comprometido con su palabra. Por tanto, he aquí que yo estoy contra los profetas. Y está dice, menciona profetas ahí porque en el contexto las personas que hablaban de parte de Dios eran profetas, pero hoy en día no solamente los profetas, sino toda persona que habla en el nombre del Señor. Estoy en contra de toda persona, cristianos, profetas, ministros, llámese como se llame, dice Jehová, que hurtan mis palabras cada uno de su más cercano, dice Jehová. He aquí que yo estoy contra tales personas que endulzan sus lenguas y dicen, Él ha dicho. Él ha dicho. Cuando Dios no ha dicho, y lo que Dios quiere que nosotros estemos anunciando es, en este tiempo, ¿sabe qué? Él es el juez de vivos y muertos. Y eso a la gente no le gusta porque no hay dulzura en eso. Pero no hemos sido llamados a endulzar las palabras del Señor. Hemos sido llamados a dar la palabra del Señor, esté como esté. Sea dulce o sea media dulce o sea como sea. Pero darla, la que el Señor nos dé, hay que darla. No cambiarla, no quitarle. No hay nadie más dulce que el Señor Jesucristo. Él te perdona de todos tus pecados. Si le pides perdón al Señor Jesucristo, te perdona. Te rescata, te liberta. Nadie más dulce que Él. Nadie te ama como te ama el Señor Jesucristo. Pero Él es también juez. Va a llegar un día en que Él se va a sentar a juzgar a vivos y a muertos. Y eso también es palabra del Señor. He aquí que yo estoy contra tales personas que endulzan sus lenguas y dicen, Él ha dicho. He aquí, dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los que cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. Y yo no los envié ni les mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Hermano, qué palabra tan terrible esa. ¿Sabe cuándo se ve eso? Eso que dijo Jeremías. Hoy más que nunca se está viendo eso. Hoy más que nunca se está viendo eso. Isaías 55:11 dice, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y prosperará en aquello que yo la envié. Si Dios ha dicho, Dios va a hacer lo que Él ha dicho.
Sea para prosperidad, sea para bendición, sea para liberación, sea para beneficio, sea para proveerte algo, sea para hacer lo que va a hacer, o sea para disciplinarte. Lo que Él ha dicho, Él lo va a hacer. La palabra del Señor no vuelve atrás vacía, pero nosotros los que se nos ha encargado la palabra del Señor, hay que dar la palabra del Señor tal y como está. Porque nosotros entendemos por la fe, dice el escritor de los Hebreos en 11:3, que fueron constituidos el universo por su palabra, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Su palabra poderosa hizo todas las cosas. Y su palabra poderosa, hermanos queridos, no va a traer bendición a los oyentes. Y su palabra poderosa no va a traer convicción a los oyentes. Y su palabra poderosa no va a crear, aleluya, en los que necesitan. Esa es la responsabilidad que nosotros tenemos de dar la palabra del Señor tal y como está. Y que la palabra haga aquello para lo cual Dios la envió. ¿Qué es lo que va a hacer? No es problema nuestro. Es dar. Por amor a las almas. Por amor a las almas hay que dar. Y número 3, tenemos que ser testigos de su obra. Juan 10:37 dice, si no hago las obras de mi Padre, no me creéis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creedme por las obras o creed a las obras. Para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Vamos a creer en las obras. 1 Corintios 1:30-31 dice mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Nosotros podemos obviar estas cosas, ignorarlas y no enseñarlas. No hay justificación fuera del Señor Jesucristo. No hay santificación fuera del Señor Jesucristo. No hay sabiduría fuera del Señor Jesucristo. Aleluya. No lo hay. No hay redención fuera del Señor Jesucristo. Ese tiene que ser el mensaje de la iglesia del Señor, de los testigos del Señor Jesucristo. Como dice Pablo en Efesios 2:10, Efesios 2 del 8 al 10. Por gracia somos salvos, y esto no es de vosotros, es un don de Dios para que nadie se gloríe, por gracia. Pero el 10 dice que Él ha creado unas obras desde antes de la fundación del mundo para que hoy nosotros andemos en ellas. Nosotros tenemos que dar testimonio de la obra del Señor. El testigo falso no quedará sin castigo, dice la Escritura. Y el que ama mentiras no escapará. Pero nosotros no somos testigos falsos, nosotros somos testigos de la palabra, nosotros somos testigos de la persona, nosotros somos testigos del carácter de Jesús, nosotros somos testigos de la obra del Señor Jesucristo. Y en la persona, en el carácter, en la palabra y en la obra, todo es verdadero. Todo es verdadero. Verificable por la historia, verificable por el Espíritu Santo, verificable en la experiencia. Aleluya. Por eso tenemos que ser testigos contundentes, porque para eso fuimos bautizados con el Espíritu Santo. Para eso recibimos el poder del Espíritu Santo, para ser testigos. Eso fue lo que dijo el Señor. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Hablemos lengua, gocémonos con las lenguas, hermanos queridos. Brinquemos, saltamos, gocémonos. Yo soy pentecostal de hueso colorado. Pero la mayor responsabilidad que nosotros tenemos es ser testigos del Señor Jesucristo. Dios nos ayude. Y su gracia nos capacite para entender estas cosas y hacerlas para su gloria y su honra. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, gracias. Tu bendita palabra, verdadera, real, nos enseña, nos habilita, nos muestra, nos capacita para testificar del Señor Jesucristo. Gracias, buen Dios, por ministrarnos tu palabra, tu revelación y tu gracia y la presencia del Espíritu Santo, aleluya, que está con nosotros y con nosotros. Ayúdanos, oh Dios,
Ayúdanos, oh Dios, para que cada día nosotros recordemos estas cosas. ¿Para qué recibimos el poder del Espíritu Santo? Oh Dios Todopoderoso, confiamos en tu poder y tu capacidad para hacernos recordar y hacernos vivir conforme a ese poder y esa habilidad que hemos recibido. En el nombre del Señor Jesucristo, nuestro Rey y Salvador, venimos con confianza, Altísimo Dios, confiados en ti. Te damos gracias por lo que haces en nosotros y con nosotros. Altísimo, aleluya, gracias. Por Jesucristo, nuestro Rey y Salvador, recibe honor, gloria, honra, adoración y culto, porque es tuyo. Gracias, Padre bueno. En el nombre de Jesucristo, amén.